Ok, vamos a empezar con el ojo, que es la parte favorita de casi todos. Para comenzar vamos a hacer una esfera que sería el globo ocular. Y lo que vamos a hacer con esta esfera es rodearla con los párpados, como si estuviéramos envolviendo la esfera. Los párpados tienen cierto grosor y acá lo voy a exagerar un poco para que sea más fácil de ver. Vamos con el iris, que es también una esfera. Casi siempre va a estar debajo del párpado superior, porque si no, si se ve todo el iris, toda la esfera del iris, es como un ojo asustado o sorprendido. Voy a hacer un esquemita aquí para que se entienda el volumen de lo que estamos construyendo. El tamaño del iris, ustedes lo que pueden hacer es calcular que dos iris juntos son más o menos el tamaño del ojo. Acá me quedó un toque grande, pero es una medida que les funciona para que no quede muy pequeño, que es lo que suele ocurrir con más frecuencia. El iris es circular si está viendo de frente, pero si el iris o el ojo está viendo en otra dirección, la forma va a cambiar. Acá, por ejemplo, sería más bien una elipse, pero bueno, si está de frente es básicamente un círculo, igual que la pupila que está al centro. Con respecto a los ritmos del ojo, casi siempre el párpado superior va a tener más movimiento que el inferior. El inferior es más estable, por decirlo así. Obviamente hay miles de variaciones, pero como regla general el párpado superior se mueve más, digamos, tiene curvas más amplias, y el inferior es más tranquilo. Lo que sí es muy poco usual y suele ser más bien un error causado por no observar bien la forma del ojo, es hacerlo simétrico y almendrado, porque eso se empieza a ver un poco más caricaturizado. Casi nunca un ojo va a ser así simétrico y con esa forma de almendra. Vamos a ir definiendo un poco más el párpado superior. Por la dirección de la luz, el borde del párpado superior casi siempre va a estar oscuro, si la luz viene de arriba. Entonces todo esto estaría en sombra, y además de la sombra tendría las pestañas que lo oscurecen todavía más. Es importante no hacerlas como pelitos individuales, sino como grupos, como pequeños cúmulos de pelos. Y también tienen un movimiento particular hacia abajo un poco y luego van hacia arriba las pestañas. Un error frecuente es que las hacen como palitos, como así, y entonces se ve un poco raro. Y también van a ir rotando, ¿verdad? Va a ir cambiando el punto de vista desde el cual las vemos. Hay un momento que las vemos de frente, luego inclinadas hacia la izquierda y inclinadas hacia la derecha, del otro lado, justamente porque están sobre un globo ocular, sobre una esfera. No están sobre un plano, sino algo redondo. Otro error frecuente es hacer demasiadas pestañas también. Hacen miles de pelitos así, tal vez pensando que va a ser más realista, pero termina viéndose bien extraño. Entonces vamos a hacer las pestañas acá. Para sombrear el ojo es bueno pensar en una esfera y en cómo la luz incide sobre esa esfera. Entonces, si tenemos una luz acá de la izquierda, tendríamos esta sombra por aquí abajo. Y el párpado que envuelve la esfera también proyecta un poco de sombra.
Entonces vamos a sombrear por acá y luego acá del otro lado, para que se entienda por las luces y las sombras que es redondo nuevamente el globo ocular, que no está plano. Para el iris es bueno reservar un brillo pequeño, eso le da bastante vida al ojo, y luego vamos a poner tono en todo el iris, y para darle un poco la textura del iris hacemos una trama radial, ¿verdad? Como radios yendo hacia la pupila. Eso le da un poquito de textura, algo parecida a la textura que tiene el iris. Vean que para sombras más amplias es bueno inclinar el lápiz un poco más, acostarlo más, y para detalles como los radios del iris lo ponen un poco más perpendicular. ¿Verdad? Depende de qué tan finos tengan que ser sus trazos. El párpado superior está viendo hacia la fuente de luz y el inferior no. Por eso es que estoy dejando el superior más iluminado sin sombra y estoy poniendo un poco de sombra en el párpado inferior. Obviamente esto cambia con la fuente de luz, ¿verdad? Si ustedes iluminan desde abajo, las relaciones se invierten, pero estamos viendo la iluminación más común. Con la ceja vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el iris, que es llenar toda la silueta de tono y después por encima dar la idea de pelos con trazos más cortos. La dirección de los pelos es algo como así, se va acostando conforme se va yendo hacia el lado de la cabeza. Son más, digamos, los pelitos son más verticales conforme se acercan al entrecejo y se van haciendo más horizontales conforme se alejan. No se trata de hacer un montón y sobre todo no hacerlos muy duros. No tienen que ser individualizados. Tienen que tratar de que se vean orgánicos, digamos, como formando parte de un todo. Eso es lo básico, nada más falta detallar un poco y resaltar algunos detalles. Acá estoy oscureciendo el iris y la pupila. Recuerden siempre dibujar muy claro, siempre de claro a oscuro, porque obviamente si oscurecemos mucho es más difícil corregir, se puede manchar un poco el dibujo si borramos. En cambio, si trabajamos de claro no hay problema y ni siquiera hace falta usar el borrador. Para el sombreado, procuren hacer un poco de modelado, que es sombrear en dirección al volumen del objeto, ¿verdad? Si el ojo es redondo, entonces tratan de seguir la forma que tiene con los trazos, y eso ayuda a que se vea más volumétrico. El tono lo van dando con capas sucesivas, ¿verdad? Son varias pasadas, por decirlo así. No se trata de llegar al tono de una sola vez, sino con numerosas capas. Ok, ahora vamos con un ojo de perfil. Igual es bueno recordar que es una esfera, el globo ocular. No siempre van a necesitar construirlo con haciendo todo el círculo, pero sí es bueno tenerlo presente, sobre todo al inicio. De perfil es más como un triángulo, la forma es más sencilla.
los párpados se salen un poquito del globo ocular, ustedes lo sacan un toque. Si vemos el ojo de cerca, la córnea tiene una pequeña curva también, pero bueno, eso lo podemos ignorar porque no solo se ve muy de cerca. Y el párpado superior casi siempre va a estar más cercano a una horizontal y el inferior un poco más hacia abajo en cuanto a los ángulos que tienen los párpados. Del iris vemos apenas un pedacito y las pestañas van como hacia adelante, como hacia acá. Acá estoy oscureciendo y sombreando un poco. A veces los ojos se ven raros por dejar el blanco del ojo sin tono. Muchas veces es más claro, por ejemplo, el borde del párpado inferior que el blanco del ojo. Seguimos ahora con un ojo en 3/4. En 3/4 a veces pasa algo interesante, que es que no podemos ver dónde se unen los párpados porque se unen detrás del globo ocular. O sea, el borde del ojo queda oculto. Algo como así. Acá igual, la construcción con la esfera es para entender y describir el volumen que tiene el ojo. El iris sería un poco elíptico porque no está viendo totalmente al frente. La nariz probablemente taparía un poquito del lagrimal. Acá las pestañas irían casi todas hacia el lado izquierdo, no tendrían tanto movimiento como en el ojo de frente, ¿verdad? Y igual sombrear un poco el blanco del ojo, o la esclerótica, que es el nombre más científico. Para ayudar, pa. Ok, ahora seguimos con bocas. La forma es un poco como los pajaritos que uno dibujaba en los atardeceres en el cole o en la escuela. Y pueden pensar en 5 almohadillas. Una almohadilla al centro, y 2 a los lados en el labio superior, y 2 almohadillas más grandes en el labio inferior. Para sombrear es muy útil hacer modelado porque le va a dar mucho volumen a los labios, y lo que pueden hacer es pensar como si fueran cilindros y los trazos acoplarlos a esa forma. Si la fuente de luz viene desde arriba, como es lo más frecuente, el labio inferior va a tener un brillo en la parte superior, porque ahí rebota la luz, y el labio superior se va a hacer sombra a sí mismo. Por eso casi siempre el labio superior se va a ver más oscuro y el inferior más clarito. Algo muy importante de dibujar labios es no cerrar las líneas, sino dejar espacios abiertos para que el dibujo se integre con el resto de la cara.
Para hacer una boca femenina es básicamente hacer los labios carnosos y las curvas más suaves. Si queremos una boca un poco más masculina, son pues, los labios menos carnosos, más delgados o finos, y tratar de enfatizar un poco las líneas rectas, ¿verdad? No hacerlas tan orgánicas o menos orgánicas que en los labios femeninos. Entonces básicamente una línea para la división de los labios y una pequeña sombra para el labio inferior, la sombra que proyecta, y también puede ser una sombra sutil en el labio superior. Vamos con una boca de perfil ahora. De nuevo, el error cuando se está haciendo esto es cerrar la línea completamente, hacer el contorno completo de los labios. Es preferible dejarlo abierto, y si van a sombrear, basta con una sombra suave, a menos que quieran dar la impresión de una persona con los labios pintados muy oscuros. Entonces ahí pues sí se perfilaría más, pero para un look más natural es suave. Para la boca de 3/4 hay que tener en cuenta que se ubica sobre un cilindro, que es el barril de la boca. No es una superficie plana, sino cilíndrica. Lo que puede causar eso es que la almohadilla número 1, el centro del labio superior, tape notablemente a la almohadilla número 2 del labio superior también, y incluso que el borde de la boca o la comisura esté escondida detrás de los labios, un poco como pasaba con el ojo en 3/4, que el borde no lo vemos porque se esconde detrás del globo ocular. Igual con la boca puede pasar que los labios oculten la comisura. La topología también va a cambiar. Entonces vamos a hacer la boca en 3/4. Acá estoy poniendo tono al labio superior, y después del tono hago una trama con un poco de modelado siguiendo la topología, y luego unos labios más masculinos sería lo mismo, nada más que haciéndolos un poco más delgados, un poco más geométricos, las líneas más duras. Esto es obviamente jugar con las ideas preconcebidas que uno tiene, porque hay hombres con labios más carnosos y mujeres con labios más finos, pero igual se estudia como lo que es más frecuente, y luego ustedes pueden meterse ya en los casos específicos. Acá, para terminar, un perfil un poco más masculino, que es lo mismo, o sea, las líneas son un poco más rectas, menos orgánicas, menos fluidas. Y vamos a terminar con algunas narices. Los vamos a ver de manera muy simplificada. Básicamente es una bolita para la bola de la nariz, y le ponemos a los lados las alas de la nariz que envuelven los orificios nasales. Si la luz viene de la izquierda, podemos dibujar un poco del perfil derecho de la nariz, pero un error frecuente es marcar muy duro ambos lados de la nariz. Eso, si hace falta dibujarlo, se define luego con sombras, pero no se van a ver como dos líneas duras, porque entonces, como pasaba con los labios, se empieza a ver como la nariz del señor Papa. Y también dejar la línea abierta, no terminar de cerrar todos los contornos, hace que se integre mejor con el rostro. Si vemos la nariz un poco desde arriba,
Entonces no veríamos los orificios nasales, sería algo más como así. La estructura de la nariz realmente es súper compleja cuando la quieren ver en detalle, pero creo que es mejor empezar con algo un poco más sencillo, porque si no puede ser un poco frustrante. Tratan de que se entienda cómo el ala rodea el orificio nasal. Un error que se ve súper raro es cuando hacen los orificios nasales como de frente, algo como así. Entonces cuidado con eso. La nariz de 3/4 es muy parecido. Empezamos con la bola de la nariz, pero en este caso sí veríamos con mucha mayor claridad todo el largo de la nariz en este caso. Y de perfil, que ya lo vimos con los ojos, es básicamente un triángulo con la punta cuadrada. Y listo, eso es lo básico para empezar a familiarizarse con los detalles de la cara.